Aprovechamos una siguiente ronda. También está bueno presentarnos, ¿no? Digo, más allá de que me conocés, soy José Alejandro Tassat, tengo graduación en psicología, candidato a doctor en educación, pero más que nada soy un inquieto sereno, ¿no? Que molesta en el campo académico para que pensemos lo que no nos deja pensar lo académico. Y eso es un poco lo que estamos haciendo con esta plataforma educativa. Mi pregunta va alrededor, ¿te acordás cuando estuviste en la tercera jornada de Rodolfo Kusch? Terminaste diciendo, no recuerdo bien las palabras, pero dijiste, habría 3 saltos de la civilización que hay que entender y trabajar. En la tensión entre razón y fe, en la lógica de la sabiduría. Dijiste, hay que pensar Jerusalén, Atenas y Cusco. Pero no recuerdo por qué asociabas esas 3 grandes civilizaciones. Bueno, lo que pasa que mi interpretación de lo que hace Kusch cuando distingue el ser y el estar, ¿no? Yo tomando de Kusch y también parcialmente de Carlos Kuyen toda esta problemática, yo hablo de 3 dimensiones en mi libro Nuevo Punto de Partida en Filosofía Latinoamericana, que corresponden a esas 3 ciudades, por eso, ¿no? Porque hablo de la dimensión del estar, que sería más propia de la Amerindia, y el símbolo podría ser el Cusco, sobre todo para Kusch, que trabaja mucho el pensamiento andino, especialmente quechua, pero también aymara. Bueno, Cusco es quechua, pero bueno, entra también de alguna manera en Perú lo aymara, en el sur. Por otro lado, la dimensión del ser, y siempre la filosofía, desde los griegos, desde Parménides, ha tratado el tema del ser, hasta Heidegger incluido, y ahora más todavía, con discusiones si el ser o no el ser, por ejemplo en Jean-Luc Marion. Por lo tanto, como símbolo Atenas de la cultura europea y de la filosofía europea, porque ser o no ser, pero también el no ser está pensado del ser, la nada. Y por otro lado, Jerusalén, porque yo añadía a lo de Kusch la dimensión del acontecer, es decir, bíblico, que piensa mucho más la historia, la creación como acontecer, la historia de salvación, la revelación como acontecer, y que también ha sido muy tomado por el pensamiento europeo, no sé, porque sobre todo cristiano o de alguna manera postcristiano o judío, donde se toca el tema tomado de la Biblia, y por eso me parecía que Jerusalén de alguna manera simboliza ese pensamiento bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Mi nombre es Sebastián Castiñeira, licenciado en filosofía de esta facultad de El Salvador, el área San Miguel, y actualmente doctorando también de esta misma casa de estudios. El tema sobre el que estoy investigando actualmente es el concepto de reciprocidad en el pensamiento de Bartomeu Meliá a propósito de la cultura guaraní. Y bueno, y un poco en relación a eso también era mi inquietud y me surgía la pregunta acerca de nosotros atendiendo a la situación actual mundial en relación a la economía y a las crisis que se están viviendo a nivel planetario de diferentes sistemas económicos, pero básicamente todos ligados al mercado. Y teniendo nosotros también en la historia experiencias como fueron, por ejemplo, las que se dieron en las reducciones jesuíticas de guaraníes, con una economía muy particular que se distinguía justamente de la economía de mercado y que por el propio devenir histórico fue interrumpida, digamos. Si usted piensa que hay alguna forma de buscar creativamente alternativas para poder salir o emerger de alguna manera de estas situaciones que vivimos no solamente a nivel de Latinoamérica, sino también
a nivel global, si usted piensa que hay alternativas, y si esas alternativas pueden tener pistas en nuestra historia americana, y pienso sobre todo en la economía de la reciprocidad. Bueno, yo estoy de acuerdo en las dos cosas. Por un lado, que hay que buscar pistas, y por el lado que las hay en esa economía de reciprocidad. Lamentablemente, durante mucho tiempo, sobre todo en la década del 90, primó el neoliberalismo, es decir, una ideología dentro de la economía capitalista que absolutiza el mercado y que lo pone como autorregulado y regulador de la vida social. Y nos ha llevado a esta crisis que todavía estamos padeciendo. Y que por eso algunos dicen que estamos ya en la época del post-neoliberalismo. Ahora, también en Europa plantearon el problema y de hecho ya hay propuestas como la de la economía de comunión de los focolares y sobre todo la economía civil de Stefano Samagni de la Escuela de Bolonia, que él encuentra en el Renacimiento, sobre todo en Genovesi y una escuela de Nápoles, que ellos, además de los principios que según Samagni toma Adam Smith, el economista liberal, de la escuela de Genovesi a través de alguien que se reencontraron en París, no recuerdo si el mismo Genovesi u otro, porque la señora de Samagni es historiadora de la economía, entonces el matrimonio, los dos, uno es economista, la otra historiadora de la economía y se ayudan entre sí. Bueno, la cosa es que dice que justo se olvidó del principio de reciprocidad, porque estaba en cuenta, bueno, el principio de intercambio, que sería lo del mercado, la distribución, el principio de distribución, etc. Pero que Genovesi, en su economía, que estaba basada en lo que estaba haciendo en ese momento las ciudades emergentes de Italia, Génova, Florencia y Venecia, que eran ciudades mercantiles, ellos practicaban el principio de reciprocidad y eso no lo toma Adam Smith. Y luego la economía neoclásica, cuya exageración y absolutización es el neoliberalismo, prescinde del principio de reciprocidad. Ahora, lo interesante es que desde nosotros, desde nuestra perspectiva, por ejemplo, la economía guaraní, el mismo Meliá estudia esa reciprocidad en los guaraníes y usa también a sociólogos europeos como Marcel Mauss, francés, Mauss, que justo, digamos, hablan del don y el contradón, es la economía del don. Y luego que Jean-Louis Marion a nivel filosófico lo desarrolla mucho, pero ya a nivel filosófico. Pero a nivel económico es sobre todo Samagni. Ahora, lo interesante es que la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, que justo él se retrasó en escribirla para que estuviera en medio de la crisis, comenzaba la crisis, entonces se retrasó en escribirla y publicarla para tener en cuenta la crisis, esta que todavía se está viviendo, especialmente en Europa, pero también nosotros los coletazos. Y ahí el Papa habla de tres lógicas, tres dimensiones, tres tipos de empresas, etc. Pero tres lógicas que son la lógica de la reciprocidad o del don y contradón, ¿no? La lógica del mercado y la lógica del Estado. Y entonces lo que dice que las tres tienen que articularse. Ya había un economista latinoamericano, Luis Raceto, en Chile, que en base a la economía popular de solidaridad, como fue la respuesta del pueblo chileno, sobre todo la gente pobre del Gran Santiago y del Gran Valparaíso en tiempo de Pinochet, que llevaba la economía neoliberal,
Y la respuesta era que la gente se organizaba y hacía su propia economía, una economía de solidaridad, donde aparece el principio de reciprocidad y el tema de la donación, bueno, que es lo que trata el Papa en la encíclica. Probablemente los que escribieron la encíclica, entre otros Samagni, han tenido en cuenta Raceto, aunque no lo citan, pero ciertamente convergen. De tal manera que yo pienso que por ese camino, y tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios en ese punto, especialmente de los guaraníes, por ese camino se podrá plantear una economía moderna, como la están planteando, por ejemplo, Samagni en Bolonia. Y probablemente el camino sea, pero ya no lo sé, eso tenían que ver los economistas, en la línea de lo que dice la encíclica de Benedicto XVI, de articular la economía de mercado con la economía del Estado y sobre todo con la economía de la reciprocidad y del don. Según Raceto, dando más valor a esta última, ¿no? Bueno, pero ciertamente pienso yo que, por otro lado, a nivel nacional, en los países renanos, se había logrado una economía social de mercado, en la cual el mercado estaba considerado como mero instrumento, no como fin o centro de la vida económica, y un Estado social de derecho, donde el social hay que remarcarlo en las dos partes. Bueno, eso que a nivel de los países renanos, Alemania, Holanda, Austria, Bélgica, se había logrado cierto equilibrio social, bueno, habría que llevarla a un nivel global, porque cuando empezó la globalización, eso entró en crisis, ¿no? Y lo mismo, yo recuerdo mismo hablando con sindicalistas alemanes, que decía, tenemos que renunciar a muchos elementos de conquistas sociales, porque si no, no podemos competir con países como China o del sudeste asiático, donde casi no le pagaban a los trabajadores y entonces podían tener precios muy baratos, y si se cerraba la empresa, no era solo daño a los empresarios, sino daño de los mismos trabajadores que pierden el trabajo y del país, en ese caso Alemania. Entonces ellos mismos pensaban así. Pero entonces a un nivel global probablemente sea posible poder unir estas distintas perspectivas, tanto la de nuestros pueblos originarios como la de este principio de reciprocidad en la economía civil y de comunión, por ejemplo, de Samagni o de Luigino Bruni, etc., y lo que se había logrado en la economía social de mercado. Me llamo Nahuel Atienza, soy estudiante de Geografía, pronto a recibirme de la Universidad 3 de Febrero, partiendo de la pregunta de Sebastián, ¿cómo cree que está aflorando de nuevo el pensamiento latinoamericano con más fuerza y cómo ve el devenir, el futuro de este pensamiento en este modelo de crisis que está planteando el capitalismo a nivel social, productivo y ecológico? Hubo un momento donde el pensamiento latinoamericano tuvo mucha relevancia, que eran los años que yo contaba, ¿no? Donde teníamos acá estas jornadas académicas, había mucho movimiento, por ejemplo, ya digo, en Perú, Salazar Bondi, etcétera, en México, en Colombia, en Brasil, etcétera. Bueno, luego como que se enfrió, porque aún hablando con Enrique Dussel en México, él mismo me decía, aún en México, donde estaba y siguió estando ese centro de estudios latinoamericanos, donde no todo es filosofía, sino estudian todo lo latinoamericano, historia, literatura, geografía, filosofía, etcétera, todo lo que fue latinoamericano, y fue fundada por Leopoldo Sea, que ya falleció, que habíamos invitado 2 veces acá a San Miguel, en las jornadas del 73 y del 75, que también allá había perdido fuerza y que en cambio en los últimos años ha retomado mucha fuerza. Yo estuve invitado ahora en ese instituto
porque le festejaron a Dussel los 80 años, entonces me invitaron a hablar allá sobre filosofía de la liberación, sobre todo en la Argentina, pero ahí he visto cantidad de gente joven, interesadísima. Bueno, y acá lo mismo, de nuevo, hay mucho interés. Hay en la Universidad del Comahue hay una profesora que está fomentando la asociación de filosofía y liberación que llevaba Dussel y cuya representante acá en la Argentina es Dina Picotti, para hacer en el próximo congreso que se tendrá el año que viene en Córdoba varios simposios, y se han interesado gente de muchos países de América Latina. Bueno, y es algo nuevo, es decir, y gente joven que está muy comprometida con eso. Lo mismo, me invitaron de Brasil hace unos años, hará 2 o 3 años, no me acuerdo bien, en la Universidad del ABC, que es en San Bernardo. Fue una universidad fundada por Lula porque él era obrero y sindicalista en San Bernardo, entonces hicieron allí una universidad en las 3 ciudades, Santa Andrea, San Bernardo y San Cayetano, es ABC, por eso se llama la Universidad del ABC. Bueno, pero donde eran gente de todo Brasil, no solamente de esa universidad, lo hacían ahí la reunión. Y el interés también por los latinoamericanos, por lo brasileño, es muy importante para ellos, pero también por lo latinoamericano, lo hispanoamericano. Bueno, es decir que en todo el continente como que hay un nuevo interés en general por lo latinoamericano y en especial por la filosofía latinoamericana. Y bueno, yo espero que eso pueda seguir. De hecho, nosotros cuando tuvimos acá en el año 2006 un congreso interdisciplinar de nuevo entre filosofía, teología y ciencias sociales, que vinieron entre otros de filosofía Adela Cortina de España y Jean-Luc Marion de Francia, ahí también se notó, ¿no es cierto?, ese interés aún de estos europeos por lo que estamos haciendo en América Latina.